El razonamiento es el acto de la razón por el cual ésta, a partir de dos o más enunciados, obtiene un tercero que está solo virtualmente en ellos. Esta operación de la inteligencia se llama argumentación, donde relaciona dos proposiciones o juicios y de ellos deduce un tercero. En el ejemplo, todo argentino es democrático, Sebastián es argentino, por lo tanto puedo deducir que Sebastián es democrático. Aquí vemos que el razonamiento está formado por tres juicios y tres conceptos. El concepto medio, que es el concepto común entre las dos premisas, el concepto sujeto y el concepto predicado. El razonamiento tiene una estructura que consta de los siguientes elementos: un antecedente, que son las premisas de donde se parte, un consecuente, que es la conclusión a la que se llega, y una nota de hilación que indica la dependencia que hay del consecuente respecto del antecedente, es decir, la relación que hay entre la conclusión y las premisas. Las palabras que se suelen utilizar son luego, por tanto, entonces. Ahí la inteligencia descubre un elemento común entre las dos premisas y con los elementos que no son comunes formula una conclusión, como en el ejemplo anterior. Los antecedentes son las premisas. Todo argentino es democrático y Sebastián es argentino. En ellas descubre algo común, que sería en este caso el concepto argentino, y puede deducir la relación entre los otros dos conceptos que no son comunes. Concluyendo, entonces, Sebastián es democrático. Estas estructuras, según donde estén ubicados los términos, pueden formarse a partir de cuatro figuras. En la primera figura vamos a encontrar que el término medio en la premisa mayor se encuentra como sujeto y en la premisa menor se encuentra como predicado. Por eso la sigla SUPRE. Todo trabajo es penoso. Estudiar es trabajo, estudiar es penoso. El concepto medio es trabajo. En el primer juicio se encuentra en el lugar del sujeto y en el segundo juicio se encuentra en el lugar de predicado. Y la conclusión va a relacionar los dos elementos que no son comunes. El de la premisa menor, que es la segunda, va en el lugar del sujeto, y el de la premisa mayor, que es la primera, va en el lugar del predicado. Por lo tanto, la conclusión es: estudiar es penoso. En la segunda figura, el término medio se encuentra ubicado en el lugar del predicado, tanto en la premisa mayor, que es la primera, como en la premisa menor, que es la segunda. Toda virtud es loable. El copiar no es loable, por lo tanto, el copiar no es virtud. El término medio en este ejemplo es loable, se encuentra en el lugar del predicado tanto en la primera premisa, la mayor, como en la segunda premisa, la menor. Y los términos que no son comunes forman la conclusión. El concepto de la premisa menor va como sujeto y el de la mayor como predicado. En la tercera figura, la sigla es su. Por lo tanto, el término medio va a ocupar el lugar de sujeto en la premisa mayor y en la premisa menor. Todo mineral es cuerpo. Todo mineral es metal. Por lo tanto, todo metal es cuerpo. El término medio está ocupando el lugar de sujeto en la premisa mayor, que es la primera, como la premisa menor, que es la segunda. Los conceptos que no son comunes forman la conclusión. El de la premisa mayor va en el lugar del predicado y el de la premisa menor en el lugar de sujeto,
como en todos los anteriores. La cuarta y última figura es pre-su. ¿Qué quiere decir? Que el término medio en la premisa mayor, la primera, va a ocupar el lugar de predicado. Y en la premisa menor, es decir, en la segunda, va a ocupar el lugar de sujeto. Ejemplo, todo ser vivo es planta. Ninguna planta es televisor, por lo tanto ningún televisor es ser vivo. El término medio es planta. En la premisa mayor ocupa el lugar del predicado, en la premisa menor ocupa el lugar del sujeto. La conclusión vincula los dos elementos que no son comunes. El de la premisa menor, es decir, de la segunda, va en el lugar de sujeto y el de la premisa mayor va en el lugar de predicado. La actividad va a consistir en que ustedes elijan 4 conceptos, los que quieran, y realicen un ejemplo de cada figura de los silogismos. Aquí yo les doy un ejemplo. Elegí 4 conceptos: el concepto de árbol, el concepto de planta, el concepto de naranjos y el concepto de verdes. Puede ser en plural o en singular y los puede usar en plural o en singular según lo necesite. La primera figura supone que el término medio va a ocupar el lugar de sujeto en la primera premisa y de predicado en la segunda. Y utilicé como término medio el concepto árbol. Los árboles son plantas, los naranjos son árboles, por lo tanto los naranjos son plantas. En la segunda figura, en cambio, usé como término medio el concepto planta en los predicados de ambas premisas. Los árboles son plantas, los naranjos son plantas, por lo tanto los naranjos son árboles. En la tercera figura utilicé como término medio el concepto árbol. Los árboles son verdes, los árboles son plantas, las plantas son verdes. Y en la cuarta figura, los árboles son plantas, las plantas son verdes, por lo tanto los verdes son árboles. Siempre recordar que hay un término medio que es común, que según donde yo lo ubique va a ser una u otra figura. Y los dos conceptos que quedan van a formar la conclusión. El que está en la segunda premisa va primero en el lugar de sujeto y el que queda en la premisa mayor, que es la primera, va en el lugar de predicado en la conclusión. Para las 4 figuras siempre es lo mismo. Hay un término medio y los dos términos que quedan van en la conclusión. El que está abajo va primero y el que está arriba va segundo.